Hello guys, good morning, afternoon and evening. My name is Teacher Karen and today we have Unit 8. Why is it famous? Porque es que es famoso. And we have the lesson 4, grammar. Tenemos hoy la cuarta clase y gramática. Súper importante que estemos hoy muy atentos, anotando lo que no entendemos porque la gramática es la clase más importante de esta unidad 8. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con una actividad súper sencilla que se les voy a explicar en este momento. ¿Ok? So the instruction says to write the past participles. Entonces, recuerden que un verbo tiene tres formas, ¿sí? ¿Cuáles son estas formas? Las encontramos en la lista de los verbos, ¿sí? Hay muchas listas de verbos, yo estoy buscando una cualquiera al azar. Ejemplo, tenemos esta lista de verbos. ¿Cuáles son las formas de los verbos? Tenemos la forma básica, la infinitiva, que es cuando no hacemos ninguna modificación al verbo, el verbo lo conocemos tal cual. Me imagino yo que ustedes conocen el verbo, a ver, uno muy conocido, el verbo buy, comprar, de pronto. Entonces la forma base, comprar, sin modificar, sin conjugar, que es a lo que me refiero. La otra forma de estos verbos es la forma pasada. Cuando hablamos en pasado, utilizamos estos verbos de la mitad para decir, para en vez de decir comprar, yo poder decir compré, ¿sí? O un verbo un poco más conocido, el verbo comer, comí, comieron, comimos, comiste, ¿cierto? En fin, y tenemos la forma que vamos a trabajar en esta clase, que es la forma del pasado participio. Esta forma la vamos a utilizar para el tema que vamos a trabajar en esta clase, que es la voz pasiva. ¿Listo? Entonces, esta columnita de acá es la que vamos a utilizar. Ahora, como yo sé que no estamos muy duchos de verbos, o de pronto sí, pero para quienes no, entonces vamos a utilizar este diccionario. Les recomiendo digitar www.wordreference.com, damos enter y estamos con este diccionario en la mano y ya les voy a decir por qué. ¿Listo? Entonces en la actividad tenemos que escribir los pasados participios de estos verbos que están acá. ¿Listo? Entonces, resulta que hay dos listas de verbos. Una lista de verbos fue lo que ustedes vieron acá. Es la lista de los verbos irregulares. ¿Sí? ¿Qué significa que son irregulares? Todos cambian. ¿Sí? Begin, began, begun. Cambian las tres formas, o al menos dos de las formas cambian. Entonces hay que buscar esa formita en específico y escribirla. Los otros verbos que no están acá, yo me imagino que ustedes conocen el verbo, a ver, yo limpio acá este tablero, yo me imagino que ustedes conocen el verbo dance, ¿cierto? Hay verbos que uno conoce porque sí. Entonces, yo me imagino que ustedes conocen dance, dance, el verbo bailar. Si ustedes lo buscan acá, ya que esto está organizado alfabéticamente, debe estar en la lista de los de D. Si ustedes se fijan, dance no es un verbo irregular. ¿Qué significa que no sea regular? Perdón, irregular. Quiere decir que es un verbo regular. Si no está en esta lista de irregulares, dance es un verbo regular. ¿Qué significa que dance sea un verbo regular? ¿O qué pasa con todos los verbos regulares, que de hecho son la mayoría? Que cuando usted va a cambiarlos al participio, como nos toca hacerlo acá, ¿sí? Para la forma pasiva, por ejemplo, tenemos que a esos verbos agregarles la terminación ed. O sea que con ellos no necesitamos un listado como este, porque con ellos es mucho más fácil, no hay que buscarlos, solo hay que agregarles ed. Es muy sencillo. Y entonces, ¿qué pasa con esta ed? Pues a la mayoría, ¿cierto? Como por ejemplo el verbo, por ejemplo el verbo work. Este verbo work es muy sencillo, es el verbo trabajar, todos lo sabemos. Cuando yo quiero agregarle la ed, pues sencillamente cojo la ed y se la pongo al lado y ya, no hay nada más que ustedes deban saber. Entonces, si yo digo trabajado, yo digo worked, ¿cierto? Y ya, está, fácil. El problema es que este ed tiene unas reglas.
¿cierto? Para ser exacta, tiene 3 reglas. ¿Y cuáles son esas reglas? Esas reglas existen porque algunos verbos tienen unas terminaciones específicas. Y con ellos no es tan fácil como con work, simplemente agregarlo y ya está. Con ellos hay que tener cuidado. Ejemplo de esas excepciones son el verbo dance. Dance tiene una particularidad y dice todos los verbos que terminan en vocal E, ¿cierto? Como por ejemplo dance, que termina en vocal E, pero que por supuesto no está en esta lista. Tienen que no estar en esta lista para que usted les pueda aplicar la ED. Entonces, como dance no está en esa lista, ¿sí? Pero termina en vocal E, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ponerle tan solo una D, porque ya termina en E. Entonces usted no va a duplicar la E, sencillamente le pone la D y ya está. Otro verbo es el verbo, bueno, otra regla mejor, ¿sí? Ya aprendimos la primera. Otra regla es la de los verbos que terminan en Y después de consonante. ¿Qué es una consonante? Algo que no es una vocal. O sea que todos los verbos que terminen en Y y que atrás no haya vocal, sino una consonante como D, M, T, L, cualquiera que no sea vocal. ¿Qué pasa con estos verbos? Fácil. La regla me dice, quite esa Y, ¿sí? Si yo la quito me quedaría así. Y ponga I, E, D. ¿Listo? Entonces, todos los que terminen en Y, usted quita esa Y y pone IED, ¿cierto? Y, pero que atrás haya una consonante. Ojo con esa consonante. ¿Y qué dice la otra regla? Súper fácil, ¿sí? Pero hay que tener cuidado. Dice, hay verbos como son jog, este verbo jog es trotar. Hay verbos como clap, el verbo aplaudir, ¿cierto? Que tienen una coincidencia y es que sus últimas 3 letras son intercaladamente consonante, vocal, consonante. O sea, fíjate que hay una consonante y algo que no es vocal, hay una vocal en la mitad y vuelve a haber una consonante, o sea, alternamente consonante, vocal, consonante. Las últimas 3 letras, cuando por ejemplo clap tenga 4, con jog pues serán las únicas 3. Entonces, retomo. Si es un verbo corto, o sea, una sílaba, termina en consonante, vocal, consonante. Y esta última consonante no es, o sea, voy a hacer el signo de prohibido, no es, ¿cierto? No es quién, W, X, Y, and Z. W, X, Y, and Z. Si esa última consonante no es ninguna de esas 4 letras, sí puede aplicar la regla. ¿Cuál regla? Dice, todos los verbos que terminen en consonante, vocal, consonante, una sola sílaba y la última consonante no sea W, X, Y, Z, usted debe duplicar esa última consonante que existe en ese verbo y luego seguidamente ahí sí podrá agregar la ED que necesita para volverlo al participio. ¿Sí? Sencillo. ¿Qué pasa si alguna de las condiciones se rompe? O sea, que el verbo termine en consonante, vocal, consonante, sea una sílaba, pero que si termine en alguna de esas 4, se rompe la regla. Y si se rompe la regla, usted solo agrega la ED sin duplicar. ¿Sí? Finalmente la ED tiene que agregarse porque hay que convertir el verbo. El problema es con estos 3 tipologías de verbo, que hay que hacer unas cositas antes de agregarlo, pero siempre hay que agregarlo siempre y cuando no sea de esta lista, ¿cierto? De esta lista de irregulares. Entonces, repito, regla número 1, que terminan en vocal E, póngale solo D. Regla número 2, que terminen en Y después de consonante, quite esa Y y ponga IED. Regla número 3, si termina en consonante, vocal, consonante, una sola sílaba, y la última consonante no es W, X, Y, Z,
Entonces usted debe duplicar, primero duplicar la última consonante respectivamente y luego poner la ed. Todos los verbos que no estén ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera regla, como por ejemplo work, que usted ya lo vio aquí, lo voy a escribir más grande, work, termina en K. No aplica para primera regla, no aplica para segunda regla, no aplica para tercera regla. Entonces, pues sencillamente agréguele ed y ya está. Muy sencillo. ¿Listo? Bien. Vamos ahora con la agregación finalmente de esto. Entonces, busquemos estos verbos. Primero hay que buscarlos en esta lista para saber si no están acá. Entonces, agregarlos con ed. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar construct. Hay muchas listas de verbos. Si usted le da mucha pereza buscarlos en la lista, escríbalos acá. En el diccionario. Esa es otra forma. Construct. Usted la busca acá y ¿qué pasa? Si no le aparece la conjugación, ¿sí? ¿Cuál conjugación? Mire, construct no la tiene. ¿Cuál verbo sí la tiene? Por ejemplo, go. Go tiene estas conjugaciones. Si le aparecen esas conjugaciones, aquí de últimas le aparecerá el participio. Como no le aparecen esas conjugaciones, con el verbo construct, lo voy a volver a buscar, construct. ¿Qué significa? Pues que tenemos que ponerle ed. Entonces, construct termina en T. Y la regla nos dice que solamente es para E, para Y y para consonante, vocal, consonante de una sílaba. Este no aplica para ninguno, entonces solamente será constructed. Vamos a buscar designed. Busquémoslo en el diccionario para que no tengamos que buscarlo manualmente. Entonces, designed no tiene la conjugación. Generalmente aparece aquí arriba. Si nos queda duda, lo buscamos aquí en la lista. Designed, miren, tampoco está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es regular con ed. Discover, busquemos discover en el diccionario. Discover. Ustedes lo buscan, tampoco aparece la conjugación, sin embargo lo buscamos acá, tampoco aparece. Quiere decir que discover también es un verbo regular de ed. ¿Listo? Ninguno cuenta con regla por las terminaciones que tienen, entonces sencillamente serán el pasado participio de esta manera. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Vamos a aprender el objetivo de la clase. Hoy vamos a aprender a utilizar la voz pasiva, un tema súper importante del inglés. Pero también vamos a aprender a utilizar los relative clauses. ¿Cuáles? Who y that. Esos son dos relative clauses muy importantes que nos sirven para hacer descripciones. Súper importante la clase entonces del día de hoy, muy pendientes, anotemos todas esas cositas que no tengamos claras, que yo a veces omito en la explicación porque, no sé, se me olvida dentro de tanta cosa que hay que decir, y con muchísimo gusto en las sesiones sincrónicas las despejamos. ¿Listo? Entonces, primero entendamos qué es voz activa para luego entender cuál es la voz pasiva, que es la que tenemos que aprender el día de hoy. Entonces, ojo, ¿por qué existe la voz pasiva? La voz pasiva existe porque cuando en la voz activa creamos una oración, le estamos dando más importancia al sujeto que la hace, ¿sí? En ejemplo, los arqueólogos descubrieron Machu Picchu. ¿Qué es lo más importante? Que hubo unas personas muy importantes, muy inteligentes, muy destacadas, que se tomaron la molestia de descubrir unas ruinas que habían por allá en 1912. Entonces los arqueólogos fueron los importantes en esa frase. Pero en la voz pasiva, ojo, invertimos la frase sin perder el sentido, pero dándole más importancia a ese objeto de la oración. ¿Quién es el objeto? Generalmente se ubica al final de la voz activa. En este caso, la invertimos y quedaría: Machu Picchu fue descubierta en 1911 por arqueólogos. Y si ustedes se fijan, el sentido de la oración le da más importancia entonces a lo que fue descubierto que a quién lo descubrió, porque finalmente lo que queda en la historia es aquello que se descubrió y no quién. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre voz activa y voz pasiva. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo anteriormente explicado, vamos a definir si esas oraciones son activas o pasivas.
¿Listo? Anotemos ahí en su agendita y vamos a compararlas ahorita que yo las resuelva. Dice, The Great Wall of China is visited by millions of tourists each year. El Gran Muro de China es visitado por millones de turistas cada año. Entonces, voz activa o voz pasiva. ¿Qué dicen ustedes? August Pugin designed London Elizabeth Tower. Entonces, 200,000 workers constructed the Forbidden City. ¿Activa o pasiva? The city of Petra was made a new wonder of the world by millions of voters. The Sydney Opera House was opened to the public in 1973. ¿Cuál es la particularidad de las voces pasivas? ¿Cierto? Que generalmente van con verbo to be y van acompañadas de un verbo en participio. Generalmente no, siempre. Mientras que las voces activas llevan sujeto, un verbo y un complemento tal cual, ¿sí? Entonces, The Great Wall of China is visited by millions of tourists each year. La Gran Muralla de China es visitada por millones de turistas cada año. Active or passive? Pasiva, ¿cierto? Claro, porque se le está dando más importancia al objeto que a quienes lo hacen, ¿sí? Que son en este caso los turistas. Ahora, miremos acá. August Pugin diseñó la Torre de Elizabeth Tower de Londres. ¿A qué se le está dando más importancia? ¿A quién o a qué? ¿Sí? Entonces, en este caso es obvio que le dieron más importancia al autor y no a lo que se hizo. En este caso, active, ¿sí? Tanto gramaticalmente como, digamos, en el significado de la oración se puede rápidamente determinar esa voz. 200,000 workers. 200,000 trabajadores construyeron la ciudad olvidada. ¿A qué se le dio más? ¿Al autor o al hecho? Al autor, ¿sí vieron? Ahora, The City of Petra, la ciudad de Petra, fue hecha una nueva maravilla en el mundo por millones de votantes. ¿A qué se le dio más sentido? A lo que se hizo. The Sydney Opera House, la casa de ópera de Sydney, was opened to the public in 1973. Fíjense que aquí ni siquiera mencionamos el autor. O sea, definitivamente la importancia se le radicó al qué y no a quién. Fue abierta al público, pero no por quién, ni quién la hizo, ni quiénes tuvieron que ver. Entonces, passive. Esa es la forma sencilla de determinar una voz pasiva y una voz activa, también por la estructura gramatical que les digo. ¿Listo? Entonces vamos a practicar. Fíjense, antes de pasar acá al otro temita, voy acá rápidamente a estructurar la voz pasiva, ¿sí? Entonces, voz activa, perdón, en English, active voice. Tenemos sujeto, verbo, complemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, ella hace, o mejor, ella hizo, a ver, pasteles. Ella hizo pasteles, se me ocurre en este momento. Mientras que en la voz pasiva, en the passive voice, tenemos lo que fue complemento u objeto pasa de primeras. Luego tenemos un verbo to be, ¿cierto? Que si es presente, verbo to be en presente. Que si es pasado, verbo to be en pasado. En presente de verbo to be, am, is, are. El pasado de verbo to be, was, were. ¿Cierto? Ya sabemos que was, was y were. Listo. Ya sabemos que was va a ser para un solo objeto, persona, un solo lugar, en fin, algo singular. Mientras que were va a ser el plural, ¿sí? Este am sabemos que lo utilizamos para el sujeto yo, este is para los singulares y este are para los plurales. Súper claro esa parte también.
Luego de que ponemos el complemento, porque lo que hacemos es invertir, o sea, esto se viene para acá y esto se va para allá, ¿cierto? El verbo permanece, pero ese verbo baja aquí en la forma participia, que para eso es que estamos buscando la forma participio de los verbos y para eso es que les estoy enseñando esas reglas. Entonces el complemento se invierte, el complemento pasa para el inicio, el autor de la cosa que se esté haciendo pasa al final, le agregamos un verbo to be, un verbo en participio y siempre que vayamos a mencionar el autor vamos a poner by. ¿Listo? Que significa por. Entonces, no sé qué fue hecho por. Este by significa autoría. Y pues luego ahí ponemos el sujeto, que es este de acá, o el autor de la frase. Esa es como la estructura base, ¿sí? Entonces, si vamos a invertir esta frase de ella hizo pasteles, hizo, pasado, y siguiendo esta estructura que yo les escribí ahí, quedaría. Entonces, primero el complemento, o sea, lo que estaba al final, o sea, cakes, los pasteles. Y tengo que sumarle un verbo to be que tengo que mirar primero si es presente o pasado. En este caso, la oración activa me dice, ella hizo. Me está dando la señal de que es pasado. O sea que tengo que poner alguno de estos dos, porque esto es presente y esto es pasado. Entonces, ¿qué tengo que poner? Los pasteles. Y me está diciendo que para plural, were, porque no es un solo pastel, son los pasteles. Entonces, los pasteles fueron. Y tengo que buscar el verbo en participio. Entonces, fíjense, este verbo yo lo tengo que buscar en participio. Entonces, yo me voy acá y escribo made. Y me aparece que el verbo en participio es el mismo, miren, verbo pasado y verbo participio. Ah, bueno. Entonces, yo me vengo para acá y escribo made. Y luego el autor, que en este caso sería by. ¿Y el autor quién es? Ella. Pero cuando voy a ponerlo aquí al final, tengo que poner los pronombres objeto. No puedo poner she, sino que tengo que ponerlo en los pronombres objeto. ¿Cuáles son esos pronombres objeto? Entonces se los voy a dejar acá. Object pronouns. Cada sujeto tiene un pronombre objeto, ¿sí? Ya se los voy a dejar acá en una listica muy sencilla. Mírenlos acá. Entonces los pronombres objeto, en este caso, si se fijan, tengo aquí she y al final no puedo escribir she, tengo que escribir her. Si fuera yo, entonces sería me. Si fuera tú, sería lo mismo. Si fuera he, pondría him. Si fuera it, pondría it. Si fuera they, pondría them. ¿Listo? Entonces aquí se los dejo para que los vean, porque ahí tenemos que invertirlos. ¿Listo? Por eso es que aquí pongo here. Al inicio sí pongo she, pero en la voz pasiva no puedo poner she, tengo que poner her. Al final. Los pasteles fueron hechos por ella. Ella hizo pasteles. Los pasteles fueron hechos por ella. Lo mismo, la misma frase, pero se le da más importancia a los pasteles. ¿Listo? Continuamos. Y ahora tenemos acá, súper importante, miren. Vamos a aprender el otro temita que es el que estábamos viendo ahí, que es el de los relative clauses. Entonces, fíjense acá. Leonardo da Vinci es el artista famoso y el inventor. ¿Quién pintó la Mona Lisa? ¿Sí? Entonces, cuando vamos a mencionar algo que esa persona hizo sin mencionarla otra vez por el nombre, vamos a escribir el relative clause quién. Este quién solamente solamente se utiliza para personas. ¿Listo? No para objetos, no para lugares, sino para personas, singular o plural. Pero fíjense acá, the Eiffel Tower, la Torre Eiffel, o sea, un objeto o lugar, es un paisaje, es una escultura, es un invento, ¿cierto? Que, fíjense, que, entonces, ¿quién para personas? Que para objetos, that, se ha convertido en el símbolo de París. Un relative clause describe un sustantivo. Siempre reescribe un sustantivo. Los dos son sustantivos, Leonardo da Vinci y la Torre Eiffel. Pero el relative pronouns quién y qué se utilizan para describir personas, pero qué se utiliza para describir cosas.
Entonces, ¿quién para personas? ¿Qué para cosas? ¿Listo? Ojo con eso. Vamos a revisar entonces si entendimos. Fíjense acá. Entonces, la Estatua de la Libertad es una, bueno, es un paisaje, es una, a ver, se me olvidó la palabra en sí, landmark. A ver, busquémosla acá porque no voy a poder seguir si no la sé propiamente. Es un paisaje, es un punto de referencia, es un, a ver, es un monumento, un hito, un lugar de referencia, un monumento histórico, ¿sí? Todo eso. Entonces, la Estatua de la Libertad es un monumento histórico y dice, este se ha convertido en un símbolo de bienvenida. Entonces, tenemos que unirlo o con who o con that, que son los dos únicos relative clauses. Recuerden que that para objetos, who para personas. Entonces, aquí escribiríamos The Statue of Liberty is a landmark, ¿cierto? Y como es objeto, that, que se ha convertido. Entonces, si vamos a poner that, pues quitamos esto porque no voy a decir que eso se ha convertido, pues porque ya está uniendo al sujeto. Entonces, que se ha convertido, become, y ya está el resto, a symbol of welcome. ¿Listo? Entonces, cuando ponemos that, no vamos a poner un sujeto, ni este ni ninguno, porque ya lo estoy omitiendo, ya lo estoy dando por hecho. Fíjense acá, Van Gogh was a famous Dutch painter. Van Gogh fue un famoso pintor holandés. Él pintó Starry Night. Entonces, ¿qué ponemos? Van Gogh was a famous Dutch painter, un pintor famoso. Relative clause, ¿quién pintó? Entonces, who, omito el sujeto porque ya lo estoy dando por hecho. ¿Quién pintó Starry Night? ¿Cierto? Starry Night. Entonces, that para cosas que no son humanos, who para humanos en singular o en plural. Así lo vamos a manejar. ¿Listo? Ahí les estoy explicando. Ustedes por su parte van a hacer una práctica claramente en la plataforma, y hoy entonces nos fuimos con voz pasiva, que tranquilos, vamos a seguir trabajando esto, y lógicamente con mucho relative clause. ¿Listo? No hay que preocuparnos, seguimos adelante con la explicación. Y como estábamos trabajando gramática, tenemos mucho trabajo. Unidad 8, gramática. Y miren, vamos a practicar todo lo que no sepamos acá. ¿Listo? Toda esta actividad es súper obligatoria de trabajarla en la plataforma, de practicarla, porque voy a revisar esa evidencia. ¿Listo, chicos? So, bye bye. God bless you. See you the next time. God bless you. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez. Bye bye.